Hola Hola, amigos ¿qué tal? y bienvenidos de vuelta a Story Living. Por aquí estamos Daniel y Fernanda y sé que se sintió como un break que no fue a propósito de nuestro canal de YouTube donde queremos hablar de distintos temas de la palabra, compartir con ustedes y descubrir más de lo que el Señor nos enseña en la palabra. Pero en este caminar y descubrir del sueño de Dios con Story Living hemos tenido que familiarizarnos con plataformas, con redes sociales, content creation y también al estudio de la palabra, que es lo que realmente nosotros queremos compartir con ustedes. Entonces estamos muy emocionados por esta nueva serie que vamos a empezar acerca de los libros y la literatura de sabiduría de la Biblia, es decir, el libro de Proverbios, Eclesiastés y Job. Dani y yo tenemos la oportunidad de enseñar una clase de esto mismo en una universidad cristiana aquí donde vivimos en Fort Mill, South Carolina. Es la universidad donde Dani y yo nos graduamos y de todos los insights, reflexiones que hemos sacado de la clase, queremos compartirlo con ustedes en formato de video y aprender juntos de todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Sí, gracias a Dios, esta fue la universidad que yo me vine a estudiar aquí a los Estados Unidos hace 7 años. Vine a esta universidad y me gradué de allí y hice un posgrado y Fernanda también se graduó. Y bueno, ahora nosotros tenemos la oportunidad de enseñar como profesores juntos una clase. Qué bendición de verdad y qué privilegio para nosotros. Y qué bendición y privilegio que la clase sea acerca de la sabiduría de Dios, acerca del conocimiento de Dios, pero sobre todo de su sabiduría. Y una de las cosas y de las ideas con las que nos topamos estudiando el tema de la sabiduría en la palabra de Dios es uno de los dichos más populares de los sabios hebreos. Este era un dicho como decir: a caballo regalado no se le mira el colmillo. O sea, era un dicho popular que decían las personas sabias. Y era que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso es tan contracultural, porque en nuestra cultura hoy en día se nos dice que no debemos tener miedo. De hecho, el miedo es presentado como una emoción negativa en los seres humanos. Es como si el miedo te va a rebajar o te va a hacer sentir mal, te va a hacer sentir triste, es pesimista. Sin embargo, este no es un miedo de terror o de horror que nos dice la palabra que tenemos que tener, sino más bien un miedo de reverencia y de asombro por Dios. Es un asombro santo al darnos cuenta de lo grande que es Dios y de lo sabio que es Él en comparación con nosotros. De hecho, este es un temor como el que tuvo Isaías cuando vio a Dios en el templo. Y él pudo ver que Dios estaba alto y sublime y que el borde del manto de Dios llenaba el templo. Era tan inmenso Dios y tan grande. Y Isaías dijo, casi como que soy condenado, soy maldito, básicamente fue lo que dijo. Es la expresión en hebreo. Porque yo soy un hombre de labios inmundos y he visto al Señor. Entonces él reconoció su pequeñez delante de la grandeza de Dios. Este es el temor de Jehová, el principio de la sabiduría. Amén. Wow. Y así es. Y va a tomar mucho esfuerzo, mucha intencionalidad de nuestra parte poder alejarnos, poder dejar ir de ese pensamiento de que el temor es negativo. El temor es malo. El temor no es para nada de Dios. Porque la verdad es que lo que vemos en la palabra es que no solamente somos animados a ser temerosos del Señor, sino que hay una exhortación. Y es lo que el rey Salomón nos está diciendo en el libro de Proverbios, que el comienzo de la sabiduría empieza con el temor de Dios. Entonces es imperativo, es muy importante que entendamos esto y que lo aceptemos. Y es que la verdad es que sí, hay un temor que no es bueno, hay un temor que no viene de Dios y de Él nos advierten las Escrituras también. Jesús dijo: no le tengan miedo al hombre, ténganle miedo a Dios, que puede tomar sus almas y desecharlas y enviarlas al infierno. La palabra también dice:
el amor no tiene temor. O sea, el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor es el temor al castigo. Entonces vemos estos miedos que vienen del terror y del horror, que te paralizan, como lo es el miedo al hombre o el miedo a estas cosas, pero no es realmente el temor al Señor. Pues el miedo al hombre y el miedo a todas estas cosas que están fuera del orden de Dios te alejan de Dios, pero el temor a Dios siempre te acerca a Él, porque es este asombro y es esta reverencia que sucede una vez ves a Dios. Cuando tú logras ver al Señor, no pasa nada más que te enamoras de Él y Él te atrae a sí mismo. Y nuestro ejemplo claro y principal es nuestro Señor Jesucristo. Él tenía temor de Dios. Entonces, ¿acaso se alejaba de Dios, de su Padre aterrorizado? No, lo amaba y se sujetaba a la voluntad del Padre. Eso es lo que sucede con nosotros cuando tenemos y adquirimos este temor del Señor, que tiene dos elementos. El primero es el del orden moral, y es que entendemos la realidad de que Dios es creador y nosotros somos creación, y entonces nosotros como seres finitos podemos empezar a descubrir y experimentar la sabiduría eterna de Dios nuestro creador. Pero si no tenemos en orden la relación de la realidad, entonces de esa misma manera nos vamos a relacionar erróneamente con todo lo demás en el universo. Es lo que vemos en la palabra de que la sabiduría en Proverbios está en la creación. Sí, porque Proverbios habla como si la sabiduría estuviera metida en la fábrica misma del universo, así como las leyes físicas, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y es lo que descubrieron Adán y Eva en el principio, en el jardín, porque ese es otro ejemplo que tenemos, nuestros primeros padres. Adán y Eva, Dios les dijo que podían comer de cualquier árbol. Después de que los creó, Él les dio acceso a todos los deleites que tenía la creación. Pero les dijo que había un árbol del que no podían comer, porque el día que comiera de ese árbol morirían. Y ese árbol era el del conocimiento del bien y del mal. Y es porque es sencillo, Dios lo que les está diciendo es: ustedes me van a confiar a mí que yo determine el bien y el mal por ustedes. Pero ¿qué les dice la serpiente? No, ustedes no van a morir cuando coman de ese árbol. No le presten atención a la palabra de Dios. Entonces es lo mismo que vemos que la sociedad nos dice hoy. No le prestes atención a la palabra de Dios. Ese pecado no te va a hacer morir. Ese pecado, eso no es tan malo como Dios te está diciendo. Pero entonces Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Y era una muestra de confianza y de fe lo que ellos tenían que hacer, de temor de Dios, de entender que Dios está por encima de su conocimiento y de su experiencia. Entonces, básicamente la serpiente lo que viene y les dice: ¿cómo puedes tomar la palabra de Dios y estar completamente seguro? Tú deberías experimentarlo por ti mismo. Tú deberías descubrir si eso en realidad está mal. ¿Por qué no lo pruebas? Y entonces descubres si está mal o no. Entonces descubres si te va a matar o no. No confíes en lo que dice Dios completamente. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y es donde vemos que decidieron cuestionar la soberanía de Dios, que es quien determina el bien y el mal, porque Él es el juez supremo de la creación, porque Él fue quien creó la creación. Si tú vieras a una persona que nunca ha utilizado una tablet, ¿verdad? Y tú ves que la persona agarra un pimentón o una cebolla y la coloca encima de la tablet y está a punto de cortar con un cuchillo encima de la tablet. Ah, no, porque es que esto es una tabla, yo puedo cortar encima de esto, ¿no? Y tú le dices: no, para eso no funciona, no es así. No. Yo sé que la tabla y la tabla de cortar pareciera que son tablas las dos, pero esta es una tabla distinta. Y sin embargo, entonces, ¿quién es el que determina el uso para la tabla? Es quien la creó. Quien formó la tabla dice: no, esto no es una tabla de cortar, esto es una tecnología. Y ahora tú lo sabes y por eso sabes cómo se usa. Así Dios es el que determina cómo funcionamos nosotros. Es el que determina todo acerca de nosotros. Y es el que determina el bien y el mal para nosotros. Es Dios y en Él tenemos que confiar. Así es. Y
así como utilizando la misma ilustración de la tabla. Lo que dice el mundo hoy, lo que dicen los ateos, los agnósticos, even Nueva Era y demás, todas estas religiones y el mundo te dice como, no, pero está bien porque tú al final puedes utilizarlo como una tabla de cortar. It's up to you. Me explico, está en ti, o sea, tú di cómo quieres, tú sé el diseñador de tu propia realidad, de tu propia vida, hazlo, utilízalo así, ¿qué tienes para perder? Y es que, sí, puedes hacerlo así, pero vas a dañar la tablet, porque no era para eso, and you are foolish, y te estás mostrando necio. Está bien, sí, rompe la tablet, claro que puedes. El libre albedrío está más que claro que el Señor no los dio, lo permitió en su buena voluntad y en su misericordia para que nosotros mismos nos diéramos cuenta, y eso es lo que vemos en los proverbios tras proverbios tras proverbios. Es como cuando te vas a dar cuenta, necio, de que tu necedad te lleva a la muerte. ¿Cuándo te vas a dar cuenta, burlón, que tu burla te va a llevar a la miseria? ¿Cuándo te vas a dar cuenta, perezoso, que tu pereza te va a llevar a la soledad? O sea, eso es lo que el Señor nos intenta decir una y otra vez. Claro que puedes hacerlo de esa manera, pero lo vas a dañar. Y lo que vas a dañar no es nada más y nada menos que tu propia alma. El Señor Jesucristo nos dice, ¿de qué sirve que ganes el mundo si pierdes tu propia alma? Sí, que hay más valioso que tu alma. El Señor dice que hay más valioso que nuestras almas. Y esto es lo que sucede. Y lo que sucedió al principio con Adán y Eva. Adán significa hombre, nuestra palabra para humanidad. Y Eva, vida. Adán y Eva no son solamente historias singulares de dos personas que realmente existieron, sino que son también símbolo de nosotros como humanidad. Y es que nosotros decidimos, no, yo voy a decidir qué está bien y qué está mal. Y eso se llama sabiduría humana, que realmente sabemos es la necedad. Porque no hay sabiduría, no hay un cuadrado circular, ¿cierto? No hay sabiduría fuera de Dios. Entonces, tal cosa como la sabiduría humana no existe. Pero ¿por qué es importante que el principio de la sabiduría sea el temor al Señor? Porque solamente cuando eres humilde y entiendes que lo que tú dices, lo que nosotros decimos que es bueno o malo, no lo hace bueno o malo, sino que esté alineado con la realidad, que es la sabiduría del Señor, entonces podemos empezar a ser sabios. Sí, aquí estoy buscando un texto que está en Romanos 11 y es el final del capítulo, cuando ya el apóstol Pablo ha estado hablando acerca de la predestinación y el libre albedrío y de cómo Dios predestinó al pueblo de Israel y luego metió a la iglesia allí. Y es esos capítulos, desde el capítulo 9, cuando comienza el argumento de Pablo, son una obra maestra. Pero también tienen conceptos muy complicados, muy elevados, muy difíciles de entender. De hecho, en algún momento Pablo dice, y esto es sorprendente, Pablo dice, pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Es como si Pablo dijera que Dios mismo determinó que todos íbamos a caer en el pecado. Dios lo determinó para entonces después tener gracia y mostrar su amor por medio de nosotros, amándonos. Eso es una locura, es sorprendente. Y ahí es donde Pablo llega al final del discurso. Y dice en el versículo 33 del capítulo 11, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Y eso es lo sorprendente, que nosotros, los teólogos sobre todo, nos pasamos horas, días, años, llevamos 2000 años de historia tratando de resolver misterios y de luchar con misterios que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña el qué, pero a veces no enseña el cómo ni el por qué. Y eso se vuelve un misterio para nosotros y queremos resolverlo. Pero Pablo, cuando llega al final de este misterio y agota todo lo que se puede decir, él dice, qué grande es la riqueza y la sabiduría
y el conocimiento de Dios. Entonces al final del discurso, él llega al asombro por Dios. Y él dice, quedo asombrado. ¿Y eso a dónde lleva a Pablo? A la adoración. Y es porque allí es a donde lleva el temor del Señor. A una adoración genuina, porque te das cuenta de la grandeza de Dios y quedas asombrado por su conocimiento y por sus juicios. Porque aunque sabes que son correctos, que son justos, son inescrutables. No puedes llegar al final de ellos. No puedes conocerlos a plenitud. No puedes completamente grasp todo lo que Dios es y lo que Él tiene en su corazón. Y ese es el punto de todo esto. Que en ese asombro, cuando tú llegas a decir, tú eres Dios y yo no, y tú estás muy, muy, muy por encima de cualquier cosa que yo pueda entender o imaginar, allí es donde te humillas y la sabiduría empieza. Porque allí es donde Dios es supremo para ti y tú comienzas a decir, habla y yo te voy a escuchar. Porque yo sé que yo no tengo sabiduría en mí, pero todo de ti es sabio. Amén. Y esto de que los pensamientos de Dios, las maneras y los caminos de Dios son inescrutables. La palabra dice, mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, esto ya no se vuelve una constante competencia, un constante strive, una constante amenaza como lo ve el mundo, que es como, ¿cómo Dios se atreve a decir que es más grande que yo? ¿Cómo Dios se atreve a decir que yo no lo puedo entender y que yo no lo puedo meter en mi tubo de ciencia y analizarlo y llegar a conclusiones y responder todas las cosas que dice la palabra? ¿Cómo se atreve Dios? La sabiduría lo que hace es que es algo tan maravilloso que te quita esa ceguera, que te quita ese egoísmo y esa arrogancia falsa, esa necedad innecesaria, y te permite una vez y por todas dejar de creerte Dios, de que nos dejemos de creer dioses y que entonces podamos ver a nuestro Dios y lo podamos adorar y entonces empezar a deleitarnos y disfrutar de su sabiduría, de sus pensamientos, de su corazón. Y es que tú y yo deberíamos estar tan agradecidos de que los pensamientos de Dios son más altos que nosotros, porque solo en sus pensamientos se le pudo haber ocurrido dar a su único hijo y sacrificarse a sí mismo y cargar el pecado de todo el mundo para que tú y yo fuéramos libres. Estos son los pensamientos de nuestro Dios. Entonces siento en mi corazón animarnos e invitarte, ya no le creas más a las mentiras del enemigo, de que cómo se atreve Dios a decirme qué hacer, cómo se atreve Dios a decir que es más grande que yo. Y escucha el llamado del Espíritu Santo. El proverbio dice que la sabiduría está afuera, está en las calles, está gritando. Escúchenme, escúchala un momento. Escúchala cómo te llama, escúchala cómo te dice te amo, escúchala cómo te quiere dar todo de ella, cómo quiere derramar su sabiduría sobre nosotros para que disfrutemos de Él por siempre como sus hijos. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio y vamos a seguir con esta serie de la sabiduría. Muchas gracias por estar con nosotros. Pueden seguirnos en Instagram o en Threads o en TikTok. Nosotros estamos allí compartiendo videos todo el tiempo y por aquí por YouTube también vamos a estar. Dios los bendiga mucho.